Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que son las instalaciones eléctricas. Para poder entender y conocer lo que es una instalación eléctrica, vamos a empezar por definir qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que circula a través de un conductor, es decir, a través de un elemento capaz de transportar o transmitir esa electricidad. Es decir, es la cantidad de electrones, que son los considerados carga eléctrica, que atraviesan un conductor en un determinado tiempo. Vamos a ver que un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. Los neutrones y los protones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones giran rodeando ese núcleo. ¿Por qué mantienen esa posición? Porque los protones tienen una carga positiva y los electrones carga negativa. Y las cargas opuestas se atraen. Entonces se mantienen siempre en esa posición. Vamos a ver cómo se genera la energía eléctrica. Hay diversas maneras en que esto se pueda lograr. Se puede lograr a través o mediante el uso de las caídas de agua, caídas naturales de agua, que van a generar movimientos mecánicos en turbinas y estas a su vez van a generar electricidad. Otro modo de lograr electricidad es mediante energía térmica producida por calderas, mediante una reacción nuclear utilizando materiales radiactivos como el uranio y el plutonio, y a través de reacciones químicas como en las pilas y las baterías eléctricas. ¿Qué es la transmisión? Vamos a ver que la electricidad que se genera en las usinas es energía que tiene una tensión relativamente baja, entre 6.000 a 13.200 voltios. ¿Por qué se considera baja? Porque de la usina esa energía debe ser transmitida o a través de largos recorridos y a esa tensión no podría llegar a donde se necesita llevar. Por lo tanto, se debe elevar la tensión. ¿Y qué es la tensión? En definitiva, es la presión o es la fuerza con la que esos electrones se mueven. Por lo tanto, para poder lograr que esos electrones recorran grandes distancias, se debe elevar el voltaje a 132.000 como mínimo o hasta 750.000 voltios, como es el caso de la represa de Itaipú. Y de esa manera se logra que la energía o la electricidad recorra grandes distancias. Ahora, ¿qué ocurre? A medida que esa energía se va acercando a los centros urbanos, a donde uno quiere llevar la energía, vamos a tener que comenzar a reducir ese voltaje, es decir, se llega a lo que se llama estaciones transformadoras, donde se va a través de un transformador, se va a reducir el voltaje. Vuelve a 13.200 voltios. ¿Para qué? Para que una vez que se llega o se aproxima a los centros de consumo y uno en su casa quiera utilizar la electricidad, no la puede utilizar con esa potencia, con esa fuerza, porque se quemaría todo. Entonces hay que reducirla a 220 voltios o 380. ¿Para qué se usa? Justamente para utilizarlas en casa. ¿Por medio de qué se baja la tensión? Por medio de otro transformador. Acá vamos a ver, en este grafiquito, tenemos la central generadora, donde está produciendo o elevando la tensión que produjo en ese lugar a 660.000 voltios. ¿Para qué?
para que pueda recorrer a través de torres de alta tensión grandes distancias. Una vez que se va acercando a los centros urbanos, va a haber lo que se llama centrales de distribución, donde a través de un transformador se va a bajar la tensión. Y esa tensión, como tiene que recorrer menor distancia para llegar a cada una de las casas que necesita alimentar, va a pasar por pequeñas torres donde se encuentran otros transformadores que van a reducir esa tensión a 220 voltios, que es la tensión que llega a nuestros hogares, con las cuales podemos hacer uso de todos nuestros electrodomésticos. Acá vemos como ejemplo una de las centrales nucleares de Atucha, por ejemplo, que está ubicada en la localidad de Lima, partido de Zárate. Tenemos la central hidroeléctrica Piedra del Águila en el río Limay. Otra central hidroeléctrica Yacyretá sobre el río Paraná. Otra que es el Chocón sobre el río Limay. Una central térmica en la zona de Costanera, acá en Buenos Aires. Y vamos a ver los centros eólicos o parques eólicos en la zona de la Patagonia. ¿Y por qué en la Patagonia? Justamente porque es la zona donde se generan vientos de mayor intensidad. Sobre todo porque no hay construcciones como en Buenos Aires, donde hay tantos edificios y está tan poblada la ciudad que la construcción haría que esos vientos se frenen. Entonces se buscan zonas aisladas donde los vientos sean bastante intensos y se pueda generar energía. Otra forma de generar energía es mediante las centrales fotovoltaicas, en las que se utiliza grandes paneles de silicio expuestos al sol para convertir los fotones en electrones, o sea, en energía eléctrica. Abajo yo les agregué un artículo del nuevo Código de Edificación para que se vayan familiarizando con las normativas que van a ver más en detalle más adelante, pero es importante saber que el nuevo código contempla estas nuevas formas de generar energía, ¿sí? Mediante la utilización de paneles solares. ¿Qué es entonces una red eléctrica? Es todo lo que vimos hasta ahora, simplificada o sintetizada en este gráfico, donde está conformada por la central generadora, donde hay transformadores a lo largo de su recorrido que pueden elevar o reducir el voltaje, conformada también por líneas de transmisión mediante torres de alta tensión, es decir, tienen que recorrer grandes distancias para llegar a centrales de distribución, donde van a convertirse en líneas de distribución, porque van a recorrer distancias menores hasta llegar a los centros urbanos, o sea, a nuestros domicilios. Vamos a ver los distintos tipos de tensión. Vamos a ver los de baja, muy baja tensión, considerados de 12 y 24 voltios, que se utiliza para el consumo. Los de baja tensión, de 220 y 380. 220 es lo que utilizamos en nuestros electrodomésticos y 380 se utiliza más bien para motores. Los de media tensión, que se utiliza para producción y distribución, y los de alta y muy alta tensión para transporte de grandes distancias. Vamos a diferenciar qué es la corriente alterna de la corriente continua. La corriente alterna es aquella cuyos electrones van y vienen
es decir, van circulando por ese conductor que los está llevando, pero hacen recorrido como de ida y vuelta, lo que va a generar distintos valores de tensión y de intensidad. O sea, no va a ser regular, no va a ser continua, a diferencia de la corriente continua, cuyos electrones van siempre en la misma dirección, son constantes, por eso son continuos. Y la electricidad estática es aquella que permanece, son cargas eléctricas que permanecen en un lugar y que se generan por frotación de materiales. Acá vemos cómo la corriente alterna se grafica con esta línea sinusoide, con estas curvas, que van a determinar esto es el ciclo, ¿sí? Es la onda completa en un determinado periodo de tiempo, que es la frecuencia, es la cantidad de ciclos que se van a dar en un segundo. Y la unidad de medida es el Hertz. ¿Qué accesorios tiene la corriente alterna? Bueno, tenemos los transformadores, que ya los conocimos, que se utilizan para elevar o reducir la tensión. El rectificador, que se utiliza para obtener corriente continua de corriente alterna. La fuente, que se utiliza para computadoras y electrónica. Y el convertidor, al revés del rectificador, se utiliza para obtener corriente alterna de corriente continua. Definamos entonces qué es la intensidad. Es la cantidad de corriente que va a circular por un conductor en una unidad de tiempo. Y la unidad de medida es el ampere. La tensión, que ya lo vimos, es esa fuerza o la presión que necesitan los electrones para poder circular por un conductor. Y la unidad de medida es el volt, que es la resistencia. Es la fuerza que los materiales oponen al paso de la corriente, al paso de los electrones, y se mide en ohm. Trabajo eléctrico es la fuerza que se necesita para que la carga eléctrica se desplace. Se mide en joule. Y la potencia es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Y la unidad de medida es el watt. Aquí lo tenemos graficado de manera mucho más sencilla, ¿sí? El voltaje, que está identificado en el muñequito amarillo, es la presión, es la fuerza que tiene la energía eléctrica. La intensidad, que está identificada con el muñequito verde, se mide en ampere y es la velocidad con la que circula la energía eléctrica. Y ohm es la resistencia que opone el material para que pase la electricidad. Bueno, aquí en este cuadrito tenemos las magnitudes de las que estuvimos hablando con su simbología y la unidad en la que se mide cada una de ellas. Y en estos triangulitos nos muestra cómo es la relación entre ellas. Si yo quiero averiguar la potencia, necesito multiplicar la intensidad por los voltios o la tensión. Si yo quiero averiguar la intensidad, tengo que dividir potencia sobre tensión. Y si quiero averiguar tensión, tengo que dividir potencia sobre intensidad. Vamos a ver que todo aparato eléctrico está formado por un circuito que está conformado por tres elementos, que son la corriente, la tensión y la resistencia, que deben funcionar entre sí armoniosamente. Y para que eso ocurra, existe lo que conocemos como la ley de Ohm, que es la relación entre estos tres elementos, de los que ya habíamos hablado, ¿sí? Los volt, los ampere y los ohm, es decir, la presión, el flujo
y la oposición que genera los materiales al paso de la corriente. ¿Y para qué sirve? Para regular la corriente y el voltaje de un componente. Bien, hasta acá vamos a llegar con esta primera parte y después vamos a continuar la próxima semana con lo que sigue.